Capítulo 4. Interludio de bandolerismo. La asombrosa conquista de la Nueva España había traído a multitud de aventureros, todos anhelosos por conseguir parte del botín y dispuestos, para lograr su propósito, a emplear cualquier medio por artero que fuere. Eran una cuadrilla de rufianes no muy distintos en el fondo a los antiguos compañeros de Cortés, pero con la gran diferencia de no tener un Cortés que los gobernara. Hasta 1524 no hubo en la Nueva España más gobierno que el de Cortés, el de las varias municipalidades que él había fundado y el de los agentes fiscales de la corona. En tan crítico momento, Cortés se ausentó para concluir una expedición a Honduras, dejando el país a merced de los hambrientos recién venidos. Dio ocasión a tan infeliz decisión la nueva de que una fuerza bajo el mando de Andrés Niño y Gil González de Ávila, y con licencia de la corona, avanzaban por tierra y por mar desde Panamá hacia Honduras. Considerando este suceso como una amenaza a su autoridad, Cortés envió un pequeño ejército a ocupar Honduras en su nombre, con Cristóbal Olid, uno de sus lugartenientes más hábiles, a la cabeza. Pero Olid tenía miras más ambiciosas y en su camino se detuvo en Cuba, donde llegó a un acuerdo con el viejo enemigo de Cortés, Diego Velázquez, gobernador de aquella Antilla. Según el acuerdo, Olid tendría Honduras para sí. Cortés montó en cólera al recibir la noticia de esta traición y despachó de inmediato a su pariente Francisco de las Casas a dar jaque mate a Olid. Lo que entonces ocurrió fue uno de esos novelescos episodios tan caros a los cronistas. Olid derrotó a Gil González de Ávila y lo hizo prisionero, pero este apenas lo había hecho cuando fueron avistados cerca de la costa las dos carabelas de Francisco de las Casas. Olid tuvo suerte, se levantó una borrasca y las Casas se vio forzado a desembarcar, con lo que pasó a compartir el cautiverio de Gil González. Con un optimismo tonto, dada la índole de sus prisioneros, Olid invitó a los dos a comer con él. Mientras comían, las Casas y Gil González acometieron a su huésped con los cuchillos de la mesa. Aunque malherido, Olid, hombre fuerte, pudo librarse de ellos y refugiarse en la selva. Pero de nada le valió, pues sus atacantes, con la ayuda de los hombres de Cortés que habían quedado en el campamento de Olid, pronto lo capturaron y después de una especie de juicio, lo decapitaron en el pueblo de Naco. Sus ejecutores se apresuraron a volver a México para llevar la gloriosa nueva Cortés. Entretanto, no había recibido noticia alguna de las Casas y temía que su pariente hubiese perecido, por lo que decidió ir a Honduras en persona. Reunió un cuerpo considerable de sus veteranos, 150 de a caballo y 150 infantes, con 3,000 indios amigos, y en octubre de 1524 emprendió su famosa y desastrosa marcha. En Coatzacoalcos recogió afortunadamente para la posteridad al futuro cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo. Marcharon a través de los jamás transitados pantanos del sur de Veracruz, vadearon ríos pululantes de cocodrilos, atravesaron las venenosas selvas de Tabasco, Chiapas y Guatemala, y por fin salieron al Golfo de Honduras. Las tropas, medio muertas de hambre, habían tenido que abrirse camino a cuclillas por la selva y construir puentes sobre ríos y pantanos, mientras que su preocupado jefe Cortés se las ingeniaba para impedir que se amotinasen. Los indios amigos también era causa de una ansiedad, pues fácilmente hubieran podido alzarse bajo el mando del bravo Cuauhtémoc. En efecto, hubo denuncias y sospechas de que aquel jefe formidable preparaba una conspiración contra los españoles. Fuese la sospecha verdadera o falsa, el peligro era real y la razón de Estado hacía necesario el juicio y la muerte de Cuauhtémoc. Gomora, en una de las raras ocasiones en que no aprueba la conducta de su héroe, escribe: Cortés debiera guardado vivo como oro en paño, que era el triunfo y la gloria de sus victorias.
mas no quiso guardarlo vivo en aquella tierra y en un tiempo tan trabajoso. La marcha a Honduras fue una hazaña tan notable que merece ser comparada con cualquier otra de la historia, pero la ausencia de Cortés durante 2 años fue la calamidad para la Nueva España. No es fácil explicarse la expedición. No puede ser imputada a un exceso de ira y ambición, ya que Cortés no era un alma ingenua que arriesgase un reino por venganza. Debía haber otros motivos no menos poderosos, aunque no haya prueba documentada de ellos. La situación de Cortés en la Nueva España había ido empeorando progresivamente. Los funcionarios reales habían tratado repetidas veces de limitar su poderoso poderío. Ya en 1521, la audiencia de Santo Domingo había enviado a la Nueva España a un funcionario real, Cristóbal Tapia, con el encargo de vigilar a Cortés. Este lo había persuadido, cohechándolo, se decía, para que regresara a Santo Domingo. Los 4 funcionarios fiscales de la Nueva España tenían como la obligación accesoria observar a Cortés y luego notificar a España, e interpretaban los actos de aquel tan malignamente como podían. Hasta 1524, la habilidad de Cortés había sido superior a toda amenaza, pero poco a poco fueron llevándolo a un callejón sin salida. Puede ser que en la expedición de Honduras hubiera visto la oportunidad de confundir a sus enemigos, pero ¿quién podía saber los nuevos tesoros que escondía aquel país desconocido? Otro triunfo tan palmoso como la conquista de México lo hubiera puesto fuera del alcance de las lenguas ponzoñosas y de los celos mezquinos. Cualquiera que fuesen los motivos de Cortés, la expedición fue un inmenso desastre para México. Enseguida empezaron los desórdenes. La templanza política que Cortés había mostrado en la pacificación de la Nueva España se dio su lugar a un oportunismo miope y ramplón. Don Hernando había tenido tanta prisa por ausentarse que había dejado el gobierno en las débiles manos de 2 oficiales de la tesorería, el contador Rodrigo Albornoz y el tesorero Alfonso de Estrada, que apenas se había puesto en camino cuando empezó a recibir terribles noticias de la rebelión y la anarquía que se habían apoderado de la capital. Hubiera debido volver en el acto, pero no lo hizo. Al contrario, concedió autoridad de gobierno a otros 2 funcionarios reales, el veedor Peramíndes Chirinos y el factor Gonzalo de Salazar, quienes parece que había inventado buena parte del cuento de la rebelión con miras a lograr sus propios e inconfesables fines. Estos 2 personajes alteraron las instrucciones de Cortés y se confirieron poderes absolutos para actuar en lugar de este. Con ello, la capital se dividió en 2 campos enemigos, los hombres de Velázquez contra los de Cortés. En la guerra civil que siguió, la estructura del nuevo estado se derrumbó, y cuando el polvo se hubo disipado, los de Velázquez, con Chirinos y Salazar a la cabeza, estaban en la silla del mando y los viejos conquistadores de Cortés mordieron tierra. El régimen de los primeros dictadores de la Nueva España fue un desvergonzado latrocinio. Nada estorbaba su camino, salvo la oposición de los viejos conquistadores y la posible vuelta de Cortés, eventualidad que les preocupaba al grado de propalar repetidos anuncios de su muerte. Muy a su pesar, sin embargo, Cortés seguía vivo. Después de su fútil expedición a Honduras, regresó por mar a Veracruz, donde desembarcó con un puñado de harapientos compañeros que más parecían espantapájaros que soldados. Hacía tiempo que se le daba por muerto, y tanto lo habían acabado la fatiga que ni sus viejos amigos le reconocieron. La inesperada aparición de los astrosos soldados causó tal pánico que se llamó a la guardia para repeler la invasión, pero tan pronto como se reconoció a Cortés, la recepción fue triunfal. La nueva se esparció con la rapidez de un rayo.
En su avance hacia la capital, el conquistador era saludado por muchedumbres de indios que celebraban la ocasión de su modo característico, cubriendo de flores el camino. Tenían su sobrada razón para regocijarse, pues la opresión de los usurpadores había sido intolerable. En la capital, los viejos compañeros de Cortés recibieron la nueva con júbilo, similar al de los indios, y manifestaron su alegría alzándose contra sus opresores, a quienes expusieron a la vergüenza pública y a cosas menos agradables encerrados en 2 jaulas de madera. Enseguida Cortés comenzó a remediar los daños causados durante su ausencia. Destituyó a los secuaces de Chirinos y Salazar y repuso en sus empleos a sus fieles. Su triunfo fue pasajero. A los pocos días de su regreso supo que el funcionario más temido de la época, un visitador real, en la persona del licenciado Ponce de León, había desembarcado en Veracruz, armado de amplios poderes para destituirlo y tomarlo en residencia, es decir, escuchar todos los cargos que contra él quisieran hacerse. El visitador se apresuró a llegar a la capital, convencido por los rumores de que Cortés estaba a punto de alzarse con el país, y de un día a otro le redujo a la condición de súbdito particular ordinario. Pero el conquistador tuvo uno de sus acostumbrados golpes de fortuna, pues apenas el visitador había anunciado el juicio cuando cayó enfermo de una fiebre y no tardó en morir. En efecto, su muerte fue tan oportuna que se llegó a rumorear que Cortés había hecho de las suyas, aunque nada se probó jamás. Morir de una fiebre en aquellos días no era cosa rara que hubiese de inventarse un asesinato para explicarlo. No obstante, la visita de Ponce de León demostró a Cortés, sin género de duda, que en España le estaban minando eficazmente el terreno. En consecuencia, abandonó su proyecto de conquistar la provincia de Pánuco. Resolvió volver a España para enfrentar la insinuación en persona, resolución precipitada acaso por una llamada del emperador mismo. De modo que en 1527, dejando otra vez el gobierno en manos del tesorero Alonso de Estrada, Cortés zarpó de Veracruz. Entretanto la corona, o por mejor decir, el Consejo de Indias, cuerpo que gobernaba ya todas las colonias de las Indias, todas las colonias indianas, seguía su política de apartar del poder a viejos conquistadores, y mientras se establecía un gobierno civil permanente en la Nueva España, nombró la primera audiencia de México. La audiencia era una peculiar institución española, a la vez Tribunal Supremo, Consejo de Estado y Poder Ejecutivo, en ausencia del virrey, e incluso ejercía ciertas funciones legislativas. La primera audiencia la constituyeron inicialmente 4 oidores y un presidente, pero 2 de los oidores murieron en el viaje y los sobrevivientes, los licenciados Diego Delgadillo y Juan Ortiz de Matieso, con el presidente Beltrán Nuño de Guzmán, llegaron a ser en su momento los dictadores indiscutibles de la Nueva España. El único freno a su poder era el Consejo de las Indias, y ese estaba demasiado lejos. Su principal y más agradable obligación consistía en retirar la autoridad a los viejos conquistadores, orden que entendieron como aplicación exclusiva a los partidarios de Cortés, pero eso sí, interpretándola con la mayor amplitud posible. En verdad, la cualidad principal de Nuño de Guzmán para esta tarea era la feroz envidia que sentía por Cortés, envidia que con el tiempo se transformó en una fobia abrumadora. Beltrán Nuño de Guzmán planteó un problema al historiador. Desde su tiempo hasta el nuestro ha sido tan absolutamente execrado que resulta difícil creer en la existencia de monstruo tal. Sin embargo, nada en sus actos, ni en sus mojigatas cartas, escritas con bella letra clerical y repletas de citas bíblicas,
como tampoco en el testimonio jurado que más tarde rindió en el juicio que se le siguió, me permite pensar de otra manera.